Buenas noches con todos, ¿cómo están? Gracias por conectarse y sean todos bienvenidos a nuestra charla presentada por Educación Ejecutiva de UTE. Bueno, el tema de hoy será recursos humanos y transformación digital, cambios de forma o de fondo. En este webinar nos acompañarán Juan Pablo Sanguinetti, Liliana Moya, Paula Molinari y Gabriel Regalado, quienes son partes del equipo de expositores de nuestro programa de recursos humanos. Los pueden estar viendo en pantalla ya. Bueno, a los asistentes les solicitamos por favor que si tuvieran alguna duda durante la sesión, puedan dejarla en la opción de preguntas y respuestas que se encuentra en el botón en la parte inferior del Zoom, y al finalizar la charla tendremos un espacio para responderlas. También al finalizar la sesión pondremos una encuesta de satisfacción de la charla a la cual podrán entrar escaneando un código QR que pondremos en la pantalla, o también podrán ingresar en el link que compartiremos por el chat. Agradeceríamos muchísimo que por favor puedan responderla para ir mejorando. Sin más preámbulo, le doy el pase, por favor. Juan Pablo, sean bienvenidos. Bueno, Daisy, bueno, muchísimas gracias y buenas tardes con todos. La verdad que es un gusto poder estar participando de esta reunión, que tiene algunas características porque además del contenido que vamos a ir tratando, es un gusto compartirla con colegas y amigos con los que trabajamos hace montones de tiempos, distintos proyectos juntos. Y sí, un poco como decía Daisy, también estamos en línea porque vamos a llevar adelante el programa de Recursos Humanos 4.0 que ya estamos trabajando. Y la charla de hoy viene, por un lado, presentada como una clase magistral, pero trata un formato más de panel, ¿sí? Donde no es solamente el exponer contenidos, tanto académicos o teóricos, sino más conocer puntos de vista. Y un poco el título que le dimos de la transformación digital, desafíos de forma o de fondo, tenía que ver con que obviamente podríamos decir que en algún sentido recursos humanos a los procesos de transformación digital llegó como en una segunda o tercera ola, digamos, cuando todo esto, todos los procesos de transformación digital anclaron. Quizás en algunas organizaciones tuvieron un poco más de preeminencia en los aspectos de producción o de comercialización o de administración. Sin embargo, es claro que recursos humanos viene recuperando terreno aceleradamente, y uno podría pensar que hay cambios que van del lado de las formas, quiere decir, existen procesos tecnológicos que facilitan procesos manuales que antes llevaban tiempo, gente, montones de recursos, y que hoy la tecnología hace que se puedan automatizar, que sean más autoadministrables, y eso genera un impacto en los costos, en la trazabilidad, y eso sin duda ayuda. La pregunta que en algún momento nos surgía era, bueno, ¿y además de eso qué? Y además de ahorrar tiempo y ahorrar costos, ¿qué otros efectos está teniendo los procesos de transformación digital en lo que es la gestión de las organizaciones? Y la idea va a ser compartir, por un lado, los puntos de vista, y luego armaremos un debate abierto donde intercambiaremos entre nosotros e iremos sumando preguntas y recomendaciones o comentarios de los distintos participantes a lo largo de toda la reunión. Y como para dar el puntapié inicial de la conversación, le paso la pelota a Paula, en donde un poco la idea es poder compartir y conocer desde tu punto de vista esto a nivel macro, en lo que implica los grandes cambios en la gestión de las organizaciones y lo que se debiera esperar de los liderazgos en función de los tiempos que están hoy, que además de la transformación digital incluyen lo que podemos llamar la pospandemia, porque aun cuando siguen habiendo situaciones de pandemia, claramente ya cuando uno ve incluso los titulares de los diarios, los temas de pandemia ya no están ocupando las primeras planas, sino que están en segundos, terceros órdenes, con lo cual la pospandemia ya está aquí. Entonces, Pau, organizaciones y líderes de aquí en adelante en el marco de toda esta transformación digital, ¿cómo lo ves? Bueno, hola a todos, un placer estar compartiendo este panel con ustedes y de alguna manera
Me interesa instalar el tema del profundo cambio que estamos viviendo y de la necesidad de cambio que tenemos en la mentalidad de nuestros líderes. Este cambio se viene dando hace mucho tiempo, lo que pasa es que la pandemia lo evidenció, lo aceleró. Hoy estamos viviendo en un mundo híbrido que se va a quedar, o sea, esto está pasando y nos tenemos que acostumbrar a gestionar en el mundo híbrido, y esto es un grandísimo desafío, pero son cambios que se venían anunciando. Con grandísimo impacto en las organizaciones, grandísimo impacto en la sociedad, porque hay un cambio de mindset muy grande, y grandísimo impacto en las organizaciones, porque las organizaciones son expresiones de la cultura de la sociedad, y grandísimo impacto en las personas. Las personas por primera vez en la historia son las que empujan el cambio en las organizaciones, porque hoy eligen cómo quieren trabajar y plantean cómo quieren trabajar. Entonces, de alguna manera tienen una voz que antes no tenían. Desde la perspectiva de los líderes, hoy quizás es el momento más difícil para liderar equipos, porque estamos justamente atravesando un momento de cambio que quizás es el momento de cambio más profundo de la historia de la humanidad. Entonces ustedes me pueden decir, sí, pero la humanidad ha venido siempre evolucionando, sí, pero nunca hubo un cambio tan profundo y tan veloz al mismo tiempo. Entonces esto hace que en todos los niveles de liderazgo haya una presión grandísima por estar a la altura del nuevo mundo. Sin embargo, nos tiran muchísimo y nos anclan los hábitos que desarrollamos en el viejo mindset, digamos. Entonces yo siempre hago la metáfora, hay una metáfora que estoy haciendo últimamente y que increíblemente la gente se siente muy representada. Y es como que nosotros estamos parados con los pies, cada pie en una baldosa distinta, ¿no? En una es la del pasado, donde de alguna manera nos resistimos a dejar la baldosa del pasado porque esa la conocemos y nos es cómoda, ¿no? Pero por otro lado, que tenemos un pie en la baldosa del futuro, porque nos damos cuenta que determinadas cosas no funcionan más y tenemos que abordar y encarar nuevas formas de trabajar. Esta cosa de un pie en una baldosa y un pie en otra baldosa lo que nos genera es una sensación de grandísima inestabilidad. Entonces hoy cuando vos vas dando vuelta, estés en el mundo petroquímico, estés en el mundo del agro, estés en el mundo de los bancos, donde quieras, la sensación de los líderes es de inestabilidad, pisando una baldosa y la otra al mismo tiempo. Ahora, no hay ninguna duda, el modelo nuevo es el modelo que ha venido para quedarse. Cuando nosotros hablábamos desde el paradigma, desde el modelo de abordaje generacional, hablábamos de las grandes transformaciones que iban a generar los millennials en las organizaciones, pero los millennials no son más que abanderados de un nuevo sistema de creencias. Quiere decir, salgámonos de los temas generacionales. La cosa que hay que instalar es que hay un nuevo sistema de creencias en la sociedad que nos impacta a todos. O sea, todos queremos más tiempo libre, todos queremos más bienestar, todos queremos manejar nuestra agenda, todos queremos más autonomía. Y eso tiene que ver con nuevas aspiraciones que tienen las personas y que obviamente impacta en cuáles son los trabajos valorados, e impacta fuertemente en las organizaciones. Ahora, ¿cuál es el grandísimo peligro? Es que respondamos a las situaciones de esta época con la lógica del pasado. Ese es el grandísimo peligro. La lógica del pasado no nos sirve más, tenemos que operar con una lógica nueva, donde se resignifica qué es el tiempo, qué es el espacio, qué es el trabajo, qué es la colaboración. Y por eso es, bueno, en este marco, por suerte, las personas es como que se vuelven centro de las organizaciones. Hay muchísima más conciencia de que los resultados de las organizaciones dependen de cómo se sientan las personas en ellas.
y por eso quizás la gestión de recursos humanos se enaltece y toma otro rol y tiene la posibilidad de estar posicionada de otra forma. Ahora es un espacio que tenemos que aprovechar, ¿y cómo lo aprovechamos? Y bueno, liderando transformaciones y apoyando a los líderes. Ahora, para concluir, Juan, y que puedas pasar la posta a otro, ¿cuál es nuestra grandísima barrera? ¿Cuál es nuestra grandísima piedra en el camino? La mentalidad de los líderes con que contamos en las organizaciones. ¿Por qué? Porque en momentos de cambio disruptivo, o sea, cuando está claro que lo de antes no funciona, pero no sabemos bien qué es lo que funciona, y tenés que probar y tenés que ensayar, la grandísima barrera es que tengamos líderes que operen con la lógica del pasado. Y eso que genera en los mandos medios, en los niveles gerenciales, y grandísima frustración. Por eso es que tenemos que abocarnos en las organizaciones a cambiar la mentalidad de los que toman decisiones, porque eso va a acelerar y va a posibilitar los cambios. Así que un grandísimo desafío para trabajar en los temas de liderazgo. Buenísimo, Pau. De hecho, me sacaste una de las preguntas que me iba surgiendo mientras te escuchaba, que tenía que ver con el grado de conciencia que los líderes tienen respecto a este tipo de cosas, más allá del entendimiento. Y eso me permite incluso hacer un puente con lo que habíamos conversado con Lili, que podía ser un lindo enfoque, que es qué pasa con las culturas organizacionales cuando este proceso de disrupción es tan potente. Y los líderes, tomando lo que decía Paula, pueden tener en el mejor de los casos más entendimiento que transformación. Por ahí hay una cosa de leo, veo lo que está pasando, me suscribo al último boletín que dice tal o cual cosa, pero a la hora de operar la cultura sigue siendo lo que prima y por ahí con los viejos. Entonces, ¿qué estás viendo vos, Lili, desde cómo se operan estas transformaciones en las culturas organizacionales y qué recursos humanos puede operar para generar esta transformación de empezar a retas nuevas a desafíos nuevos? Bueno, qué pregunta, Juan. Bueno, buenas Pero te noches a advertí todos. que íbamos a ir por ahí. Bueno, bárbaro, bárbaro. En realidad creo que si pensamos desde el punto de vista de recursos humanos como organización dentro de otra organización, creo que hay dos desafíos importantes en todo esto. En principio creo que es una excelente oportunidad para recursos humanos para tener un minuto de proceso de autoconocimiento y entender básicamente dónde está parado y hacia dónde tiene que ir y qué cosas tiene que incorporar. Porque lo que sí es claro es que es un recurso humano distinto, con distintas capacidades, con distintas habilidades, pudiendo entender desde qué está pasando en las culturas de las organizaciones a partir de esta gran disrupción que trae la tecnología, ¿no? Y cómo esto se ha acelerado claramente, como decía Paula, en el mundo post-pandemia. Y por otro lado, creo que el gran tema es cómo a partir de esto, como construyendo un avión en el aire, al mismo tiempo tiene que estar operando. No solamente tiene que estar transformándose como área, sino a su vez también comenzar a trabajar de una manera mucho más protagónica en términos de asumir un rol mucho más activo. Y claramente el foco de atención de recursos humanos es brindar justamente un espacio dentro de la organización que permita al liderazgo generar este salto, ¿no? Que como esta metáfora creo que bastante vívida, ¿no? De esto de estar parado en una baldosa y al mismo tiempo en la otra, donde claramente la organización, lo que hoy estamos viendo en estos procesos de transformación, son líderes que están en un profundo tema de resistencia al cambio, y esto se ve claramente en las organizaciones cuando vos ves a un líder donde por un lado sabe de que tiene un problema pero no sabe cómo resolverlo, y a veces tenemos como más habilidades para hacerlo, más actitud, pero tampoco sabemos cómo hacerlo. O sea, no solamente es un tema de conocimiento, sino también de actitud.
Y creo que un recurso humano tiene que estar a la luz de este tema. Por otro lado, digamos, claramente la tecnología trae un cambio cultural enorme y la verdad que el liderazgo es un poco la cadena de distribución de la cultura dentro de una organización. El principal propósito, ¿no?, que por ahí trae la tecnología es que hoy por hoy todas las organizaciones, todos los negocios se están repensando. Hay un profundo proceso de transformación y digitalización, ¿no?, del negocio, que esto conlleva desde pensar ya hoy futuro del trabajo, desde procesos de automatización y a decisiones que, digamos, como un pequeño ejemplo, digamos, nosotros estábamos acostumbrados a escanear, digamos, tener en la oficina el escáner que nos permitía escanear, digamos, algún documento y bueno, de alguna manera generar, digamos, pasar, digamos, a manera digital un tema de, por ahí no teníamos un archivo físico. Pero hoy pensar que dentro de una organización tenemos que promover un botón que está dentro de un entorno web que a su vez está dirigido a que los líderes incorporen ahí el proceso de feedback vinculado con el desempeño de su gente cada 3 meses porque hay un mayor cuidado para... Bueno, esto obviamente impacta en cultura, ¿no? O sea, claramente la tecnología impacta en los cambios de comportamiento, ¿sí?, de las personas. Y creo que eso es el principal foco de atención hoy de las áreas de recursos humanos. Porque cómo se promueve ese cambio dentro de la organización es a través del canal del liderazgo, digamos. El liderazgo es el principal protagonista del cambio y además es el canal a través del cual las personas pueden transformarse dentro de la organización. Entonces, si esto responde. Juan, estás muteado. Perdón, es cierto, pero gracias. Antes de pasar a Gabo, que le quería hacer una consulta también desde su punto de vista, en tu opinión, ¿qué grado de conciencia y de habilitación crees que tiene recursos humanos para operar con este formato? Y lo planteo en los dos aspectos porque quizás es una impresión más personal, pero de pensar que recursos humanos ha logrado sentarse en la pandemia en algunas mesas que antes quizás no tanto, porque había que salir a responder de manera mucho más perentoria. La pregunta es si corre el riesgo de perderse en esa mesa y de volver a un downgrade al respecto, pero la pregunta básicamente es, si tú crees que recursos humanos tiene conciencia de todo este desafío que tiene, o en realidad se sigue manejando habiendo automatizado los procesos de siempre, y además si está habilitado en el sentido de que le han dado permiso para operar en este sentido. ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que eso es parte del proceso de maduración que está teniendo el área de recursos humanos. Creo que por lo menos desde mi perspectiva y en mi experiencia, nosotros encontramos organizaciones donde recursos humanos está habilitado desde la alta dirección, desde los lugares donde tiene que estar. Sin embargo, encontramos a veces recursos humanos con bajo nivel de autoconciencia, ¿no? De decir, bueno, por ahí te están dando el espacio, pero por otro lado no tengo las capacidades. Creo que también recursos humanos tiene una excelente oportunidad, o sea, nosotros venimos de áreas, o sea, yo misma trabajo en recursos humanos casi, y esto va en contra, no de decir mi edad, pero casi 30 años en el área, y de pronto venimos de un área de recursos humanos donde casi para todo pedía permiso. Y hoy la verdad que tienen o sea, desde esta procrastinación claramente que tenía recursos humanos, hoy tiene una oportunidad que es histórica, pero implica realmente subirse, y esto implica desde generar su propio cambio de mindset, no esto de pedir permiso, sino es un player más dentro del negocio, y por otro lado, digamos, poder entender que tiene que empezar a tomar decisiones, y no desde un paradigma casi asistencialista, ¿no?, que es un poco lo que dio origen al área de recursos humanos, sino desde un punto de vista mucho más maduro, mucho más crítico, mucho más disruptivo. Creo que tiene que empezar a tomar decisiones en base a datos, digamos, pero también esto implica
digamos que recursos humanos tiene que adquirir capacidades que hasta ahora, por ahí, desde el no tener el lugar, bueno, implicaba no tener que asumir esta necesidad de generar este upgrade. Pero hoy que tenemos el lugar, bueno, claramente tenemos que responder. Buenísimo, gracias. Igual vamos a volver sobre ese tema. Y me gustaría incluir en la conversación a Gabo, porque además tú trabajas fuertemente en lo que es tema de desarrollo de talentos, temas de atractividad organizacional. Lili mencionó al pasar el tema de los datos y tú también trabajas con datos. Entonces mi pregunta es, ¿qué de todo esto cuando tú comparas la perspectiva de recursos humanos 5 años atrás con lo que estás viendo ahora y con lo que empieza a visorarse como desafío de aquí a un par de años? Y digo un par de años porque, y hablando de las edades de muchos de nosotros, a veces el ejercicio que hacían era ¿cómo te imaginas dentro de 10 años? Con el nivel de turbulencia y de cambio que hay, 10 años es un acto de ciencia ficción. Entonces, por eso mi pregunta sería, de los cambios que has visto en estos temas, de 5 o 6 años atrás hasta ahora, y los desafíos que se presentan, ¿qué estás viendo, Gabo, como tendencias y como desafíos? Gracias, Juan, y gracias por la invitación a la UTEC a esta conferencia, además acompañado de personas de mucho renombre en el mundo de recursos humanos. Escuchaba a Paula cuando le hiciste la consulta y me trajo algo a la memoria que quisiera colocar sobre la mesa. Y en plena pandemia, Diane Gerson, que es la CHRO de IBM, dijo, en la última crisis nos salvaron los CFOs, en esta crisis nos van a salvar los CHROs. Y yo creo que eso es algo muy, muy, muy relevante de la posición que teníamos las personas que estamos en gestión de capital humano y el rol que jugamos en su momento dentro de las organizaciones. Yo creo que ese rol, además, dependiendo del país en el que estuviésemos y de la evolución del talento, era distinto. Pues hay países que quizás tienen una evolución mayor que otra, pero sí me llamó mucho la atención porque conecto un poco con lo que comentaba Paula y Liliana. Mira, a nivel de tendencias, cuando yo veo una particularmente que he visto donde se le ha colocado bastante énfasis en los últimos años, tiene que ver, y conecto nuevamente con Liliana, el tema de analytics. En poder nosotros desde recursos humanos o de gestión de capital humano, como lo quieras llamar, tener métricas reales de negocio y salirnos un poquito del cuadrito de la rotación, del gasto promedio de capacitación por empleado, etcétera, 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 y ver nosotros cómo podemos empezar a conectar ciertas métricas de la gestión del talento con los resultados. En mi experiencia, y hablo un poco de proyectos que estamos haciendo ahora mismo, pero simplemente como ejemplos de lo que estoy conversando, la organización está muy interesada en tener predictibilidad sobre cosas que realmente le duelen. Es decir, cómo yo puedo llegar a tener realmente una predictibilidad de la rotación de altos potenciales dentro de mi organización, cuándo es el momento donde yo le tendría que poner especial atención. Cómo realmente ciertos programas de capacitación o desarrollo de esa inversión que yo hago tiene un retorno real sobre la inversión que la compañía está haciendo. Entonces evolucionamos de una métrica meramente de recursos humanos a una métrica que tiene que ver con el negocio. Y eso conecta con algo que también venimos comentando y es los perfiles. Entonces, yo lo que estoy viendo es que hoy en día tenemos perfiles sumamente distintos en recursos humanos. Hablo de Perú, de Colombia, de Centroamérica, que es donde tengo la mayor experiencia, y pasamos unos perfiles más científicos, si los quieres ver así. O sea, el tema de Data Analytics claramente no proviene de los sospechosos habituales o de las carreras que son las sospechosas habituales en el mundo de gestión de capital humano. Y entonces estamos empezando a capturar otras carreras dentro de nuestra área que enriquecen muchísimo la gestión que estamos llevando a cabo. Y también genera un desafío, porque un desafío para las personas que están dentro de recursos humanos que le retan el status quo y tiene que ir a una segunda tendencia que estoy viendo, que es todo este tema de reskilling y upskilling, ¿no? De cómo yo me reinvento o cómo yo subo mis capacidades en una competencia en particular a una velocidad que la academia, sorry, no está capacitada ahora para dar. Es decir, mientras la academia está construyendo algo, ya lo que tú dijiste, en 2 años, 3 años cambió todo y aquí estamos. Y la academia se adapta y cuando se adapta viene otro cambio más. Y ese cambio no solamente viene por el área de reskilling y upskilling desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista de competencias más blandas, si la queremos llamar así. Temas realmente, cómo trabajar en temas realmente colaborativos, cómo tener este liderazgo empático, que fue algo muy clave durante la pandemia, cómo establecer este concepto de competencia que tú y yo hemos hablado muchísimo, o sea, podemos competir pero a la vez podemos colaborar, y cómo esto se pudo ver. Incluso en algún momento, y ustedes que claramente son argentinos por el acento lo sabrán, a mí me llegaron a decir en algún momento, Gabriel, pero es que
Eso es casi imposible. Digo, bueno, váyase para Argentina, que tiene además una historia sindical riquísima. Con esto no estoy entrando en un juicio de valor, pero muy rica, porque tiene mucho tiempo. Y ahí nos dimos cuenta de compañías que se llegaron a prestar obreros en plena pandemia, llegaron a encontrar cómo poder hacer intercambio. Entonces, ¿por qué no puede existir la competencia si el medio ambiente en teoría no estaba favorable para ese tipo de cosas? Entonces, recapitulando, un tema de reskilling, un tema de analytics como tal, y yo creería que otro de los temas donde se está empezando a trabajar mucho con el equipo de liderazgo, conecta con cultura, conecta con todo lo que estamos hablando, ese sentido de propósito, ¿no? De pasar de esa misión y visión con la que crecimos mucho de nosotros a un tema real de propósito trasladado a cultura de la compañía. ¿Por qué yo me estoy sentando aquí? Y lo veo con personas que hoy en día pueden no aceptar algo, pueden no meterse en algo porque no va con su propósito de vida. Y con todo respeto, cuando yo me gradué de la universidad, no es que no tenía propósito, pero si una oferta me llegaba de una compañía tabacalera, financiera, o lo que fuese, yo me iba de cabeza. Mientras fuese algo de desarrollo personal para mí y de buen ingreso, lo iba a tomar. Hoy en día el tema del propósito tiene un espacio en la agenda, no solamente de recursos humanos, sino del CEO de la compañía, y hay muchísimo trabajo sobre eso. Entonces, si quieres, así en líneas generales, son las tres tendencias que veo que están hoy, que antes no estaban tanto y que yo creo que van a seguir en la agenda por los próximos 2 años. Me hiciste acordar a una charla que tuve con el CEO de un banco aquí en Perú, porque es cierto que por mi acento yo soy argentino, pero soy del partido mitad y mitad, de un lado y del otro. De hecho, estoy en este momento en Lima. Pero me acuerdo que un CEO de un banco importante aquí en Lima, una de las cosas que decía era, si me hubieran preguntado antes de la pandemia si la cultura era importante, hubiera dicho que sí, que evidentemente, porque no podía haber dicho lo contrario porque quedaba feo. Entonces hubiera hecho un discurso políticamente correcto. Sin embargo, creo, y me acuerdo sus palabras, dijo, creo que si hay algo que nos ha permitido mantener la identidad como organización, ha sido la cultura que hemos sabido tener. Y fue muy interesante esa reflexión que después compartimos en el debate, porque decía, la manera en la que nos fuimos a la pandemia habla de nuestro ADN y de nuestra cultura, y la manera en la que estamos proponiendo volver también. Y entonces eso se engancha incluso con lo que planteaba Paula, que me resultaba interesante cuando decías el tema de que podemos empezar a dejar ya en el pasado el debate de las nuevas generaciones, como que interpelan a las generaciones precedentes, sino como que son abanderados de una nueva forma de trabajar. Y tomando lo que decía Gabo, bueno, hablaba de un caso que en Argentina fue sonado, que tenía que ver con el préstamo de operarios y demás, con lo cual invito, no sé si a Lili o a Paula, alguna de las dos que por ahí conozco un poco más cómo se dio esa situación, para que la puedan pincelar o contar un poco para los que no la conocen, y adicionarle él qué condiciones hay que generar en las organizaciones para que eso pueda ser posible. Y ahí invito a las damas, alguna de las dos, que tome el tema. Lili, ¿querés vos? Dale, sí, lo que pasa es que hubo como un pequeño microcorte, perdón, de Okay. internet y no entendí la pregunta, no escuché la última Okay. parte de la pregunta. Entonces, si querés, arranco yo. Cuando Dale. estamos hablando del préstamo de operarios, estamos hablando de un proyecto que llevó adelante General Motors. Y tengo la suerte de decir que justamente Alejandra, que es la gerente de Relaciones Laborales para la TAM, ha sido alumna nuestra. Así que la verdad es que es una alegría. Y la verdad que ha sido de muchísima apertura porque ellos, o sea, en este nuevo mundo que viene, con el nuevo sistema de creencias que viene, el poder operar en el ecosistema, pensando que el ecosistema te trae aliados en vez de enemigos, es un nuevo mindset. ¿Está? Entonces hemos visto este caso, el de General Motors, y también hemos visto un caso muy bueno de Mercado Libre, donde Mercado Libre de alguna manera ayudó a la empresa que le hacía el servicio de catering en todos sus edificios y que en la pandemia se había visto muy limitada en su trabajo, y también hubo un tema de alianzas y de colaboración.
Y yo creo que la crisis ayuda para que estas cosas ocurran, pero más allá de eso, el nuevo mindset que viene instalándose de una forma muy rápida, tiene como grandísima diferencia que las empresas toman conciencia de que operan en un ecosistema y que el ecosistema, en el ecosistema tienen que aliarse con, necesariamente tienen que aliarse, y que competir no quiere decir no tener aliados, quiere decir uno puede colaborar con otros y al mismo tiempo competir si querés en un producto o en un servicio, y esto tiene que ver con una mentalidad mucho más sistémica, que es una característica justamente del nuevo mindset que viene llegando. Y también esto fue impulsado muchísimo por la crisis, quiere decir que la crisis normalmente, como uno de los tipos de cambio que existen, tenemos el cambio por crisis, te ayuda en algunas cosas, quiere decir facilita algunas cosas. Es mucho más complicado el cambio por transformación, donde vos tenés que explicar, o sea, nadie ve la necesidad del cambio. Quiere decir, en la situación de crisis uno tiene muchísimos aprendizajes por la crisis, porque la crisis te derrumba resistencias. Quiere decir, hace que dejes de lado determinadas resistencias. Pero bueno, una de las cosas nuevas que vienen con el mindset nuevo es esta conciencia de las empresas de que deben operar en un ecosistema, y también lo que está ocurriendo es que por primera vez la gente le pide a las empresas que tengan un rol muchísimo más protagónico en su ecosistema, por descreimiento de los sistemas políticos, si quieren, y de alguna manera se piensa o se traslada al mundo empresario esa confianza en la capacidad de transformar. Yo creo que son fenómenos que tienen que ver con el mundo que estamos abordando. Pero bueno, vos preguntabas cuán fácil o cuán difícil son estas transformaciones y esta forma de ver las cosas. Yo siempre voy a volver a la misma historia. Si vos operás con la lógica del pasado, es imposible que veas esto, porque la lógica del pasado es confrontativa. El mundo y todas las relaciones son suma cero. Entonces, cuando son suma ceros, quiere decir hay uno que gana y uno que pierde. Y el mundo nuevo, en vez, es totalmente asociativo, colaborativo, y no es más suma cero, sino que hay posibilidades de win-win. Y esto tiene que ver con un nuevo sistema de creencias. Ahora, si ese sistema de creencias no está instalado en las personas que toman decisiones, estamos enfrentándonos a un grandísimo problema. Quiere decir que mi recomendación es, tenemos que tener herramientas para ir a cambiar el mindset de los que toman decisiones. Si tuvieras delante tuyo, a Pau, Lili, pero si tuvieras delante a el responsable de recursos humanos que quiere hacer eso, pero se encuentra con que el máximo liderazgo tiene ese modelo prehistórico, o si el adjetivo. Dinosaurico, como digo yo siempre. Dinosaurio. Tuvieras a alguien de recursos humanos que quiere. Bueno, pero esto es el clásico. El clásico es, vienen los directores gerentes de recursos humanos y te dicen, ¿cómo hago yo con esta comisión directiva que tengo? Bueno, y voy a poner un ejemplo. Primero, cuando uno tiene que hacer un cambio de mindset, tiene que salirse de la organización y mirar afuera. Las organizaciones en el mindset anterior han sido muy endogámicas. Eso no ayuda a tener open mind. Quiere decir que vos tenés que salir y mirar lo que pasa afuera. Un ejemplo muy bueno lo tiene un banco que es líder en Argentina, que determinó que su banco comparable era el Scotiabank de Canadá. ¿Y qué hizo el año pasado? Llevó a todos sus directores, todos, o sea, de 10, los 10, una semana a trabajar al Banco de Canadá. Eso es decir, necesito de alguna manera romper con viejas estructuras y mostrar las cosas que están ocurriendo. Esa es una jugada muy fuerte. Entonces está
de alguna manera somos nosotros desde Recursos Humanos los influenciadores de cómo generar cambios en las personas. No hay organizaciones que cambien si no hay individuos adentro que cambien. Ahora, los que primero tienen que cambiar son los que están en las posiciones de decisión. Con lo cual nosotros tenemos que influenciar y proponer caminos críticos para que esos cambios se den. Otras organizaciones se han visto muy presionadas por la necesidad de velocidad en los cambios y han cambiado sus directivos. Esta también es otra cosa que está ocurriendo alrededor nuestro, porque hay organizaciones globales que dicen yo no puedo esperar el cambio personal de uno o de otro, y entonces decido hacer un cambio de directivos y traigo directivos de otros sectores de actividad, del mundo de la tecnología, que vengan ya con un nuevo mindset para tomar ya rápidamente decisiones. Y otra cosa que está ocurriendo también y que va a seguir ocurriendo muchísimo y nos va a desafiar en los próximos años es la cantidad de fusiones y adquisiciones, porque otra forma de generar cambios de cultura es a través de incorporar culturas distintas que hacen las cosas de otra forma. Entonces vamos a vivir una época de grandísimas fusiones y adquisiciones justamente con el objetivo no solo de generar más escala o mayor rentabilidad, sino de generar aprendizaje. Y de eso tenemos algunos casos que son emblemáticos. O sea, te compro porque quiero ser como vos, ¿no? Y bueno, tiene que ver con el mundo que vamos a vivir y que ya les digo a todos los que están gestionando el área de personas que se agarren fuerte porque vamos a vivir unos 10, 20 años de grandísimas transformaciones. Y entonces hay una muy grande posibilidad de tener un rol protagónico en esas transformaciones. Porque no está claro en las empresas quién se ocupa de la transformación, quién la gestiona, quién la lleva adelante. Entonces hay un Frente a esa incertidumbre, Recursos Humanos podría dar un paso al frente y protagonismo. Totalmente, totalmente. Y en algunos casos lo ves, Juan, en algunos casos lo ves, y creo que esto tiene que ver con lo que vos preguntabas antes de cuánto Recursos Humanos está habilitado, ¿no? para esto, y cuánto se habilita también Recursos Humanos para asumir ese rol, ¿no? Un poco sumando a lo que trae Paula y lo que vos habías preguntado, creo que otro tema que también podemos sumar es el tema de la experiencia, ¿no? Creo que otra tendencia ya clave es en este mundo es el lugar que comienza a tener la persona, ¿no? Es decir, cómo en realidad toda la gestión tiene como principal motivo el poder proveer de una experiencia significativa para las personas. Y esto la verdad que lo que lleva, y creo que la pandemia fue también, como en algunos casos de algunas empresas que salieron a preguntar al día 2, a través para poder llegar a todo el mundo, desde chatbots o cualquier tipo de pulso a través de distintos canales, a preguntar a las personas qué es lo que necesitaban, fundamentalmente, ¿no? Porque que claramente, viste, el hecho del aislamiento y el tener que comenzar a trabajar en forma remota en operaciones que necesariamente no podían parar, y entonces, y esto creo que fue un buen ejemplo de cómo si bien era una tendencia, todo el mundo había empezado a hablar sobre la experiencia empleado y demás, creo que una de las cuestiones que también aceleró la pandemia es el poder incorporar el tema, la necesidad de poder operar y poder trabajar sobre la experiencia empleado. Y de hecho, por ejemplo, en función de lo que decía Gabriel de los analytics, hoy, por ejemplo, creo que la gran combinación que está trayendo la analítica de datos para la gente de recursos humanos es no solamente quedarse con los datos operativos, sino con lo que se denomina, que estos, digamos, en la jerga le llamamos
los datos O, ¿no? Sino los datos X, es decir, aquellos datos que dan cuenta más de cómo es la percepción o en cuanto a sentimientos, en cuanto a emociones, en cuanto a cómo percibe la gente, cualquier situación de interacción con las organizaciones. Entonces, digamos, de la combinación de estos datos O operativos con estos datos X, es donde se comienza a trasladar la posibilidad de tomar decisiones y realmente entender cómo se está impactando, digamos, en la gente y qué impacto en todo caso esto tiene en el negocio, ¿no? Entonces creo que el dato X, ¿no? La experiencia, el poder entender a la gente más que, digamos, con un pulso que por ahí aisladamente uno tomaba cada año en una encuesta de clima, hoy en un continuo nos permite entender que cada cuestión, digamos, que vayamos tomando decisiones en un mundo realmente totalmente incierto, ¿no? Donde por ahí uno de los temas que también entran en la gestión es el experimentar, ¿no? Es decir, bueno, yo no estoy tan seguro en esto de dejo lo del pasado porque sé que eso no es respuesta para lo actual, pero ¿cuál es la respuesta que hoy en esta situación incierta y con un futuro también incierto entonces paso a la necesidad de tener que experimentar? Y en esa experimentación es donde nos permitimos poder hacer, jugar, tomar data de lo que hago en términos de experiencia y sobre eso ir iterando e ir transformando la gestión. Creo que el hecho de las personas, el tema del dato X hoy es fundamental para poder pensar una transformación realmente de mindset en la operación de recursos humanos. Pregunta que ocurre para Gabo y después en el chat hay algunas preguntas también y hay una en particular que va para la señora Molinari. Pero en particular, Gabo, una de las cosas que aparece a veces es el tema de apoyarse en transformación digital, apoyarse a todos, y eso generando una cierta despersonalización. Quiere decir, los tres, de una u otra manera, han hecho referencia a la importancia de las personas, la importancia de las relaciones, ser centrado en la persona, en las organizaciones, etc. Sin embargo, cuando uno habla de datos, analítica de datos, transformación digital, uno podría pensar que esto deriva en una suerte de frialdad al respecto, porque todo está mediatizado por un bot o uno se transforma en un resultante de un algoritmo. ¿Cómo se evita que el aprovechar todo eso no derive en una frase vacía de me importan las personas, pero solamente me manejo a través de bots, drones y datos duros? ¿Cómo lo Yo ves? creo que al final lo que nosotros vemos en los estudios, y te hablo desde ahí, pues desde los research que hacemos en Mercer, es que ciertamente la analítica está cobrando cada vez más relevancia, pero es para apoyar el negocio. O sea, si tú te pones a ver incluso, vámonos un pasito más arriba, ¿cuáles van a ser los nuevos trabajos que van a haber? O cómo la digitalización, la robotización, la automatización va a sustituir puestos de trabajo. Nos encontramos que va a sustituir una gran cantidad de puestos de trabajo, no me sé la cifra, pero son varios millones. Un estudio reciente que hizo Mercer con el World Economic Forum, de hecho, pero te das cuenta que incluso la creación de nuevos puestos de trabajo es igual o mayor que la eliminación de estos puestos de trabajo. Entonces, el tema de la tecnología no llega para suplantar, llega para modificar. Por eso que se hace muy importante el tema de reskilling y upskilling. Yo me recuerdo que a veces cuando estoy en alguna ponencia me dicen, bueno, pero da un ejemplo concreto de algo que haya pasado muy rapidito y que no nos dimos cuenta. Le digo, a ver, ¿cuántos de ustedes acá tienen community manager? Y todos levantan la mano. ¿Y cómo aprendieron a ser community manager? Porque yo no encuentro, ahora sí, pero ¿cuánto tiempo tiene el community manager? ¿Se entiende? O expertos en criptomonedas, o en criptoambientes, o en blockchain. O sea, si te das cuenta que vamos atrás de, porque se van creando, y lo que nosotros estamos viendo es que una de las competencias clave, le podemos poner el nombre que queramos, nosotros le pusimos un nombre fancy, que es learnability, o sea, la habilidad de aprender rápido, porque realmente te formas de una manera y la vida te va a llevar por otra. Y la rapidez que tú tengas en aprender esas nuevas competencias, tanto técnicas como blandas,
no es que te van a garantizar el éxito, pero sí van a mitigar el riesgo que mueras en el intento con esta llegada de la digitalización. Y lo otro que vemos en la parte analítica, y me vuelvo a estudios que nosotros hemos realizado, durante mucho tiempo se buscó tener esa personalización de la propuesta de valor al empleado, ¿viste? Que ya no era una sola cosa para todos, sino ver cómo la segmentamos. Primero hablamos de la segmentación, y lo que yo estoy viendo con los clientes que le está funcionando este tema o que ha venido caminando bastante bien, es la generación de arquetipos que hacemos dentro de una organización, y podemos segmentar en poblaciones realmente relevantes esa propuesta de valor empleado, y eso es apoyado nuevamente, Juan Pablo, en tecnología y en data, ¿sí? Total. En cómo nosotros podemos capturar información de esos arquetipos que hemos definido junto con el cliente en este caso, y luego poder volver con una propuesta de valor un poquito más personalizada. Llegar a una propuesta de valor individual, no sé si llegaremos o no, incluso dependiendo de los países, tiene cierta legislación que te permite tener cierto grado de flexibilización en algunos temas, pero claramente para mí la tecnología, es decir, puede llegar a ser una amenaza en la medida en que nosotros no estemos preparados para, y no solamente nosotros, sino que esto es una invitación también a quienes nos escuchan, que están en los departamentos de gestión de capital humanos, es cómo jugamos un rol protagónico para que nuestra gente no se quede obsoleta en el tiempo. Y te culmino con un breve chiste que me hizo a mí una persona, y tenía toda la razón del mundo. Vino de Europa para acá, para Perú. Los que viven aquí en Perú se recordarán que durante mucho tiempo nos conseguíamos en las entradas de los estacionamientos a una persona que cuando salía el ticket lo sacaba del aparato y nos los daba. Y yo vengo y me le volteo y le digo, ¿tú viste el daño que le estamos haciendo a esta gente? Me dice, todo lo contrario, veo el nivel de avance tan grande que tienen en Latinoamérica. Era un suizo, que tienen hasta robots que parecen humanos que nos están dando el ticket. Realmente cuando yo veo a esas personas, las estamos matando. O sea, tener un individuo durante 3 años sacando un ticket y los estás asesinando, porque eso va a morir, y después, ¿qué va a decir? Sí, mis hijas alguna vez no podían creer que hubo un puesto de trabajo que era ascensorista. Paula, hay una pregunta en el chat que me parece que está casi dedicada para ti, porque uno de los temas de tu mayor expertise tiene que ver con el tema de la profesionalización de las empresas de dueño y las empresas familiares. Y una persona pregunta, ¿en empresas familiares tendrán algún caso que puedan compartir con respecto a la transformación cultural y digital? Es decir, ¿cómo se abordó y cómo se desplegó el proceso? Así que Sí, va para Paula sí. con cariño la frase. Bueno, gracias. Justo les cuento que hoy tuve una jornada de filmación porque estamos filmando un documental donde analizamos 5 casos exitosos de empresas de familia que se han profesionalizado. Y en ese cambio obviamente entra muchísimo la transformación cultural y la transformación digital. Pero como para traer un caso concreto y que tiene que ver con tendencias que hemos nombrado hoy, uno de esos casos, y justamente lo filmamos el viernes pasado, es de una empresa de construcciones. Miren ustedes, porque uno piensa que las transformaciones vienen o se dan en empresas que tienen que ver con servicios o que tienen que ver con tecnologías, pero esta es una empresa de construcciones con un dueño que tiene una mentalidad distinta y que quiso hacer una empresa de construcciones mucho más humana. Donde no hay más cascos de distintos colores, o sea, hay solamente un color, quiere decir que no existe más la figura de lo que se llama el capataz, o sea, el jefe de cuadrilla, no porque los obreros, los operarios de la construcción se gestionan como equipos autónomos, o sea, se han formado equipos que funcionan de forma autónoma, que participan en la planificación de la obra, conocen todos los resultados financieros de la obra, o sea, tienen información, tienen toda la información que existe. Obviamente se ha jerarquizado su trabajo y de dónde viene todo este cambio cultural de la mentalidad del dueño de querer hacer una compañía de construcciones más humana con foco en las personas y donde cada uno tuviera orgullo de ir a trabajar y orgullo del trabajo que hace, ¿no? Fue muy notable porque cuando filmamos la semana pasada
obviamente participaron los obreros en la filmación contando qué es lo que les estaba pasando. Y la verdad es increíble las cosas que ocurren cuando empoderamos a las personas. El trabajo adquiere un nuevo sentido, o sea, la gente siente que tiene un propósito personal cuando hace las cosas, y en realidad no estamos hablando de mayores recursos ni de pagarle a la gente más, sino que estamos hablando de buscar dar una solución distinta, generar una forma distinta de trabajar, donde el trabajo nos genere aportes valiosos a todos. También debo decir que en esta empresa, por primera vez el año pasado, hubo un reparto de ganancias también a los operarios. El tema de las compensaciones, del que tan es experto Mercer, está teniendo también grandísimas transformaciones porque hay muchísimo foco a compensaciones de equipo, y obviamente la compensación hace que la gente se sienta dueña de lo que hace, ¿no? Así que ahí también está viniendo una transformación muy grande, pero muy grande. Y bueno, Mercer ahí obviamente conoce muchísimo más de lo que yo conozco. Yo les puedo contar los casos que yo veo que son casos de éxito. Y esta transformación cultural, ¿cómo se dio? Y bueno, se dio haciendo pequeñas cosas, dando más autonomía, dando más posibilidad para participar, dando sí muchísima formación, confiando en la gente, y por primera vez en la historia de esta constructora, hace ya más de un año que entregan las obras antes de término, que eso para una constructora es muy importante. Ciencia ficción. Sí, tal cual. Así que bueno, y este es un cambio de cultura que no vino de la mano de lo digital, sino que vino de la mano de, si quieren, de una aspiración de hacer una empresa distinta, ¿no? Con mucho más foco en lo humano, como decía Lili, la persona en el centro. Y bueno, casos de estos existen, y ustedes saben que estas transformaciones a veces en las empresas familiares son más fáciles porque hay menos gente. Mucho más difíciles si tenemos que hacer esta transformación en una empresa que tiene 10.000 personas, ¿no? En el caso de la empresa que yo les digo son solamente 100, muy especializados, y bueno, la verdad es que es un caso del que yo siempre hablo, porque siempre que yo hablo de transformación y de nuevas formas de trabajo, la gente me dice, ah, sí, esto en empresas de tecnología, de servicio. Bueno, esto es construcciones, con lo cual, fíjate cómo las cosas pueden ocurrir en cualquier sector de actividad. ¿Y por qué ocurren? Y porque hay una intención. Pero la intención parte ¿de dónde? Parte finalmente de una creencia, ¿no? Entonces, si la creencia no está, es muy difícil que ocurra la transformación, por más que yo incorpore tecnología, ¿tá? Si bien la tecnología ayuda a cambiar comportamientos, las grandes transformaciones culturales tienen que ver con incorporación de la tecnología para hacer cosas que tienen que ver con un marco dado por un determinado paradigma. Finalmente tienen que ver con un propósito, tienen que ver con una aspiración de queremos hacer las cosas de tal y tal manera y no de otra, donde la tecnología se incorpora como herramienta para facilitarte justamente esos temas, ¿no? Así que yo creo que realmente estamos frente a un mundo que nos da muchísimas posibilidades de hacer las cosas distintas, siempre que tengamos gente con aspiración de hacer cosas distintas y con herramientas. Por eso es muy importante que también se dé reskilling y upskilling en todas las áreas de recursos humanos, y que puedan ocupar ese rol protagónico en la gestión del cambio, ¿no? Y de la gestión de las transformaciones, porque hoy no hay empresa que esté exenta de la necesidad de transformarse. El que no se transforma sale del juego. Ok. Me parece de lo que vos planteás, Paula, que hay algo al que yo quisiera como subrayar, que es esto de la tecnología como medio y no como fin. Porque quizás hay como
tendencia, donde hay como una carrera detrás de tener el último hard, el hard más potente, el mayor caño, el mayor servidor, o en la última versión del software, con una carrera que a veces es alocada y que uno se encuentra con algunas cosas. Por ejemplo, gente que lo que hace es, primero lo hago en la planillita Excel que conozco y después la subo a la nueva plataforma que se ha comprado porque todavía no me adopté el cambio, o está upskilling o reskilling que está asociado a la incorporación de herramientas, cómo sé cómo usar la última de las herramientas. Y un poco el Mira, ejercicio... algo de lo que estoy absolutamente segura, y vengo de trabajar en una empresa petroquímica la semana pasada y esto era absolutamente evidente, les cuento, estamos en el mundo de la agilidad es un imperativo y obviamente para ser más ágiles necesitamos a la tecnología, pero no hay agilidad si no tenemos autonomía de la gente. La agilidad viene de la mano de la digitalización, pero de la autonomía. Es más bien, es fundamentalmente de la autonomía, y si a eso le das herramientas digitales, genial. Ahora, por más que incorpores buenísima tecnología y no generas autonomía, la agilidad no la vas a tener. Por lo tanto, ahí hay que ver bien cómo nosotros empoderamos a la gente, cómo nosotros diseñamos los procesos de forma tal que la gente sepa qué puede hacer, qué no puede hacer, que pueda dar una respuesta rápida, porque si queremos ser ágiles, si el mundo de hoy nos impone ser ágiles, y si no, sí, tenemos que ir a jugar otro campeonato, pero no estamos en la liga, digamos, en la mejor liga es la de los ágiles. La agilidad viene de la mano de la tecnología y de la autonomía. Por eso es que vamos a vivir 10, 20 años de grandísimas reestructuraciones, y bueno, y ahí también el rol del área de las personas es fundamental. ¿Cómo ayudamos a repensar la forma en que trabajamos? Que no es un tema menor, porque hay que desarrollar nuevas habilidades para ayudar a todas las áreas de la empresa a repensar la forma en que trabaja. Excelente. Estoy frente a esa situación que me ha pasado en más de una ocasión, que es empezar a mirar el reloj y darme cuenta que el tiempo se pasó volando porque la charla se puso interesante, pero siendo las 7:58 tenemos que cerrar, porque UTEC tenía pedido los últimos minutos para poder contar un poco más, entiendo que acerca del programa y cuáles son las perspectivas y demás. Entiendo que Daisy, tú tomas ahora la posta, o no sé si Ignacio o María Isabel. Nosotros tenemos para poder seguir conversando por lo menos una hora más, lo que no creo que ustedes tengan paciencia para escucharnos tanto tiempo. Así que no sé si les paso la posta a ustedes o nosotros vamos cerrando. Hola, Pablo. En realidad, María Isabel se va a encargar ahorita del área de la inversión del programa, pero sí sería bueno que por favor nos hablen un poco sobre el programa. Tengo una mirada general a lo que son los temas y bueno, lo que quisieran tratar sobre los objetivos y más que todo a quién va dirigido, ¿no? Excelente, entonces lo hago yo en formato express. A ver, el programa está pensado para encarar muchos de los desafíos que estuvimos conversando hoy en su aspecto tanto estratégico como técnico, como operativo, los distintos niveles que estamos pensando, que van desde una mirada de las grandes tendencias que están en este momento atravesando la gestión de las organizaciones y el aporte de valor que Recursos Humanos tiene para hacer al respecto, y donde después vamos a implementar un poco la lógica de lo que es el Employee Journey a lo largo del tiempo, de todo el proceso del empleado, para ir viendo, bueno, qué novedades están apareciendo en temas de atractividad, de reclutamiento, de desarrollo, de formación, qué cosas sirven, qué cosas ya no tanto, qué cosas deben reinventarse, donde por un lado vamos a tener clases, en donde muchos de nosotros vamos a participar, donde además vamos a tener masterclass, en donde por ejemplo Gabriel va a tomar una, Paula va a tomar otra, donde vamos a ver también con más data y con un poco más de tiempo, obviamente, y más a fondo algunos de estos contenidos, donde además la idea es tener invitados que ya están apalabrados de empresas que hoy están trabajando en estos temas y que nos van a venir a compartir sus experiencias a agenda abierta. Esto quiere decir que van a contar sus logros, van a contar sus tropiezos, van a contar sus aprendizajes, donde también vamos a tener un espacio de intercambio,
un poco porque la idea es que la teoría a veces tiene sus complejidades, pero implementarlos con los aprendizajes en la vida real tiene otras. Entonces la idea es que podamos salir de este programa conociendo más los conceptos, las herramientas y la casuística. Con lo cual un poco el target de lo que estamos apuntando es gente interesada en el desarrollo de la gestión de personas, que puede estar en este momento en áreas de gestión de personas actualmente, o que esté interesado en meterse en ellas, o inclusive managers, y acá cuando decimos managers es en sentido amplio, no importa el formalismo del cargo, que entendiendo que esto ha venido para quedarse, desde el modelo híbrido hasta todo el impacto tecnológico, estén interesados en poder capturar todos los beneficios que estos procesos tienen para poder gestionar las personas que tienen a su cargo o en las organizaciones que están liderando. Además vamos a tener algunos capítulos de presentación tecnológica para que puedan conocer algunas de las herramientas que están circulando en el mercado a modo de conocimiento complementario. Este va a ser un poco la arquitectura general del programa que tenemos previsto, que empieza dentro de algunas semanas. Así es, muchas gracias Juan Pablo por la descripción del programa. Ahora, Marisabel, te voy a compartir el PPT para que puedas hablar sobre la inversión del programa. Sí, muchas gracias, Daisy. Bueno, muchas gracias a todos los expositores por acompañarnos esta noche. Y bueno, también es que han comentado un poquito acerca de los temas que vamos a abordar dentro de esta capacitación. Así que paso a presentarme. Mi nombre es María Isabel Mamani. Yo soy una de las asesoras comerciales junto con Karen Vilca y queremos invitarlos a participar en esta edición del programa. Nosotros estamos empezando ya dentro de muy poco, estamos iniciando a partir del 1 de septiembre. Este es un programa que tiene una duración aproximada de unos 2 meses. Y si bien es cierto, la propuesta es en la modalidad virtual, nosotros estamos detallando que las clases sean en vivo, así que es necesario que ustedes tengan disponibilidad para poder participar y conectarse los días martes y los días jueves de 7 a 10 de la noche. Y adicional a ello, como ya lo había comentado Juan Pablo, nosotros estamos agregando adicionalmente a las sesiones de clase unas sesiones de masterclass, como él lo mencionó, que son más que todo unos conversatorios donde vamos a tener invitados especialistas en el tema para que puedan abordar un poquito algunos temas, algunas dudas que ustedes tengan. Ahora, paso a comentarles acerca de la inversión. Este programa tiene una inversión de 6.700 soles. Sin embargo, por participar el día de hoy, ¿no? Y por ahí hacer alguna de sus consultas, les estamos dando un descuento especial que tanto Karen como yo les vamos a estar haciendo llegar, si no es hoy, el día de mañana en el transcurso del día, y también los vamos a ayudar con algunas consultas que tengan. Por mi parte, eso sería todo. Los esperamos este 1 de septiembre. Igual dejo abierta la sala si es que por ahí hay alguna consulta adicional para que los expositores los puedan ayudar. Muchas gracias. Bueno, por nuestra parte, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta actividad, en esta clase magistral que derivó en modo panel. Y bueno, ojalá que nos podamos encontrar en el programa en algunas semanas más. Por nuestra parte, muchísimas gracias. Gracias. Chao, buenas noches. Buenas noches. Estoy compartiendo los números de los asesores por si desean comunicarse con ellos directamente. Eso sería todo. Gracias a todos.